¿Están con ánimo de pelea hoy? Vamos a hablar de una batalla, la penúltima batalla del mundo, la que precede a la última batalla. No la llama así la Biblia, pero encontramos en la descripción especialmente del libro de Daniel, el capítulo 11, que hay una batalla que precede a la última. Y por eso vamos a hablar hoy especialmente del secularismo versus religión, porque en eso consiste la lucha en la cual nosotros estamos hoy involucrados. ¿Qué escribió Daniel sobre el tiempo del fin? Esto es lo que nos interesa destacar porque sabemos al comparar todas las profecías bíblicas que vivimos en ese tiempo que Daniel lo refirió como tiempo del fin. En primer lugar, vemos la herida, la restauración y la caída final del último imperio, el romano. Es decir, el imperio romano, pero en su fase religiosa final. Y en segundo lugar, nosotros vemos la vindicación final del Señor y de su templo, así como de todos los que confían en su ministerio. Dice Daniel 11, el versículo 40. Desde allí comienza el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. La palabra que aquí se traduce contenderá significa realmente se acorneará con él. Da la idea, de acuerdo al uso de esa palabra en otros pasajes del Antiguo Testamento, de dos animales que embisten, que luchan consigo. Y la lucha, la guerra, tiene que ver con la batalla entre el rey del sur y el rey del norte. Pero veamos en qué consiste el rey del norte. ¿A quién representa el rey del norte? Representa a Babilonia. En Jeremías 46, versículo 10, este profeta fue contemporáneo de Daniel. Se refirió a Babilonia de esta manera: en tierra del norte, junto al río Éufrates. El río Éufrates pasaba por en medio de Babilonia. ¿Y a quién representa el rey del sur? Se refiere a Egipto. Las dos grandes superpotencias del mundo en los días de Daniel eran Babilonia en el norte y Egipto en el sur. Jeremías 46, 20 dice: becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. El profeta anticipó en esa lucha entre el rey del sur, Egipto, y el rey del norte, Babilonia, que el triunfador sería Babilonia. Extenderá, dice Daniel 11:43, su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Eso dice el profeta Daniel en el versículo 43. Lo que hace el profeta Daniel aquí es proyectar esa historia del pasado hacia el tiempo del fin. Pero ahora, Egipto, rey del sur, Babilonia, rey del norte, tendrían un significado simbólico. En Apocalipsis, la Babilonia de los últimos días es una referencia a la Iglesia Católica Romana, porque por un lado es una mujer, y es una mujer infiel, porque en lugar de unirse a Cristo, es una iglesia que se une con los gobiernos de la tierra. Eso lo vimos en una ocasión anterior. También, ¿quién es el rey del sur? Babilonia la vemos en Apocalipsis 17 y 18. Pero el rey del sur aparece en Apocalipsis 11, 7 y 8 con
con una dimensión espiritual. El Egipto de los últimos días tiene que ver con gobiernos seculares. Aparece después de los 1260 años de predominio romano en Europa, en la Edad Media, cuando se dio la Revolución Francesa. Y este levantamiento del sur contra Babilonia, que representa los poderes religiosos, el del sur representa los poderes ateos o políticos, le quitó la autoridad política al papado romano. Le dio una herida mortal. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, dice Apocalipsis 13:3. Nosotros vamos a ver esto hoy más en detalle. Tiene que ver esa herida con una separación de la autoridad religiosa con el Estado. ¿Cuándo ocurrió eso? Más definidamente en el año 1798, cuando el ejército de Napoleón, dirigido por el general Berthier, tomó prisionero al Papa y lo llevó cautivo. Los francos habían sido la tribu más fiel al papado durante toda la Edad Media. El papado fue humillado repetidamente por Napoleón a partir de 1798. Napoleón tomó como prisioneros no solo a Pío VII, que murió en el destierro, sino también al Papa Pío VIII. En este cuadro ustedes pueden ver, en esta lámina, la burla, el espíritu que reinó en Europa a partir de la Revolución Francesa, la burla secular, siendo que los pontífices romanos habían mandado a miles de personas a ser quemadas vivas en la hoguera. Ahora ponían aquí al Papa como emitiendo bulas y siendo quemadas en una hoguera. Este espíritu anticlerical mundial contra el sistema real y la religión papal se extendió por toda Europa. Pío IX alcanzó a escapar el 16 de noviembre de 1849, vestido en la sotana de un sacerdote común y un par de grandes gafas, cuando saqueaban su palacio de verano Quirinal en Roma, y se exilió en Nápoles por más de un año, porque le dio miedo volver. En esta lámina, algo ordinaria, se puede ver cómo ahora se les cortaba las cabezas y se colgaba a curas y sacerdotes. Se quitó de los católicos el control de la educación en Bélgica. En Suiza se erradicaron todas las órdenes religiosas. El Estado tomó posesión de las escuelas católicas en Austria y secularizó el matrimonio. En Italia confiscaron el patrimonio papal, que perdió su dominio territorial sobre Roma. Los jesuitas fueron desterrados de Alemania y se prohibió enseñar a las órdenes religiosas. Se encarceló y expulsó a más de 1000 sacerdotes católicos. Acá vemos un proceso fúnebre donde un cadáver dirige al pontífice romano y una procesión ahora de muerte, característico de ese golpe de muerte del cual nos anticipó el apóstol Juan en el Apocalipsis. Las procesiones católicas fueron prohibidas en Italia al final del siglo XIX. Se multaba, encarcelaba y desterraba a los sacerdotes que se oponían a la nueva legislación, quienes además debían hacer el servicio militar. Se anularon los días sagrados. El gobierno francés prohibió las órdenes religiosas en 1901 y cerró 13.904 escuelas católicas. Podemos imaginarnos el tremendo terremoto que produjo esta Revolución Francesa en toda Europa. Pío IX se salvó de un último insulto cuando una turba anticlerical intentó tirar su ataúd al río cuando lo llevaban para enterrarlo. Apocalipsis 11, versículos 7 al 8, dice:
Cuando hayan acabado los dos testigos su testimonio, la bestia que sube del abismo, un nuevo reino que ahora aparece, un nuevo sistema de gobierno, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual o simbólico se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Vemos que este espíritu anticlerical se movió contra todo lo religioso, incluso contra la Biblia. Los dos testigos corresponden al Antiguo y al Nuevo Testamento. Jesús dijo que las Escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de mí. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el que me envió el Padre da testimonio de mí. San Juan 5:39 y 8:18. Testimonio de Cristo llamó Pablo a sus cartas, testimonio de nuestro Señor. ¿Quiénes dan testimonio en una corte? Los testigos. Vamos a Apocalipsis 11 y el versículo 4 y encontramos que habla de los dos testigos. Y dijo, estos son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Dios de la tierra. Para que los candelabros con el sistema de alumbrar del mundo antiguo funcionaran, debían mantener aceite para que la mecha no se quemase. Y aquí para que alumbraran dependían del aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Y aquí se muestra la conexión directa de un árbol de olivo que permanentemente hace fluir el aceite hasta los candelabros. En esta lámina ustedes pueden ver el monolito que levantaron en el Piamonte los valdenses cuando decidieron en el siglo XVI unirse a la Reforma Protestante. Apocalipsis 11, versículos 2 al 6, nos habla de dos testigos y de dos candelabros. David dijo en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, aquí vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los que asumieron el testimonio de la palabra de Dios durante la Edad Media fueron perseguidos. Se presumía reverenciar la Biblia, pero se la tenía recluida en conventos en un idioma que el pueblo no conocía y el clero se reservaba el derecho a interpretarla, se condenaba a los que la difundían. Por eso dice Apocalipsis 11 que esos dos testigos profetizaron durante toda la Edad Media vestidos de cilicio, durante los 1260 años. Es un vestido de luto, ropaje de angustia, luto y privación. Al ser quemado en 1415, el reformador Juan Hus dio testimonio de su fe y de su decisión de permanecer fiel a la palabra de Dios. Y los que se atrevieron a difundir la Biblia fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, nos dice Apocalipsis 6, versículos 9 y 10 en forma especial. Y así como Juan Hus, después Jerónimo, un año después, su compañero de trabajo, y miles a lo largo de los siglos fueron quemados. Pero al final reciben un ataque descarado por un poder que no pretende reverenciar la Biblia, sino que se propone destruirla. Leamos lo que escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 312. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿quién es el Eterno
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Éxodo 5:2. Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este desafío abierto de Egipto en los comienzos de su relación con la nación que empezaba a formarse de Israel, revelaba un espíritu de insulto, de abierto desafío a la existencia del Dios del cielo. Por eso concluyó Elena de White, esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho. Cortaron cabezas y cabezas en cantidad con la guillotina. No daba abasto ese nuevo sistema de destruir la vida de tanta gente. Y la guerra se dio no solamente contra los religiosos, contra la Iglesia Católica que había perseguido terriblemente y destruido la vida de muchos, sino también contra la Biblia y contra todo libro religioso. Se hicieron grandes hogueras ahora para quemar todos esos libros. Una lucha secular fue esa también contra los ricos, no solo contra los religiosos. Porque habían estado los ricos y los religiosos ligados a los reyes y príncipes abusando de los pobres. Esta es la historia que encontramos del medioevo. El cardenal Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, escribió el 4 de febrero de 2004, antes de ser nombrado Papa, el cristianismo, desde la perspectiva católica, fue encerrado en un gueto desde el siglo XIX. En otras palabras, sentía Ratzinger y siente la Iglesia Católica Romana que desde la Revolución Francesa ellos quedaron replegados, sin poder manifestarse públicamente con el respaldo del gobierno secular. Escribió Elena de White en el libro Educación, página 224. Lo escribió antes de la Revolución Comunista Rusa. Dijo lo siguiente: la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa tienden a envolver al mundo en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Aquí vemos que se extendería esa lucha y se extendió a Rusia, a lo que fue el comunismo. Se extendió a China, el comunismo ateo. Ese secularismo se opuso a la religión. Los religiosos fueron perseguidos igualmente en esos dos lugares. Y de esto nos habla Daniel al hablar del tiempo del fin, que nos ayudaría a entender la época diferente en que se viviría. Daniel 11, 40 al 45 habla primero de la herida. En el tiempo del fin, el rey del sur se acorneará con él, embestirá con él. Y luego la restauración. El rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Egipto no escapará. En el año 508 y en el año 538, dos hombres iban a exaltar el poder del papado romano al unir la iglesia con el Estado y al imponer por ejércitos la religión católica. Fueron Clodoveo y sucesivamente Justiniano. Desde entonces se dio un dominio político religioso en Europa. Esa época, la de Clodoveo, según los historiadores, marca el comienzo de una nueva era por sus consecuencias para la civilización. La conversión de los francos a la religión de Roma fue uno de los sucesos de mayores consecuencias que registra la historia del mundo. Dan lo escribe en Pueblos Germánicos y Romanos,
en Historia Universal de Onken, el volumen 11. Y Justiniano fue llamado el defensor de la fe, el emperador romano de Oriente. Como dice este diccionario de teología católica, Justiniano iba a ser quien más eficientemente prepararía de derecho como de hecho el poder temporal político del pontífice romano. Y se dio el período que en otra oportunidad ya consideramos, pero repasamos aquí. Desde el año 538 a 1798 se impone una abominación, una idolatría, alguien que pretende ocupar el lugar de Cristo y perdonar pecados. Y desde el año 538, terminando también al comienzo del tiempo del fin, se da lo que describe la Biblia como blasfemia y persecución del poderío romano. Los 42 meses, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 1260 días, se refieren tanto en Daniel 7 y 12 como en Apocalipsis 11, 12 y 14, se refiere a este periodo temporal. De manera que nosotros estamos viviendo ahora bajo la obstrucción actual que, según Apocalipsis 7, los ángeles de Dios cumplen. Estamos en un periodo de confrontación donde dos poderes parecen acornearse y son los poderes seculares y los poderes religiosos. Después de esto, dice Apocalipsis 7, vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Queridos amigos, estamos viviendo en este tiempo. Los vientos de las pasiones humanas están siendo retenidos. Se dio una primera guerra mundial, se dio una segunda guerra mundial. Se pensó que el caos iba a terminar dominando el mundo entero, pero terminó la guerra y básicamente quedaron establecidos los mismos poderes, los mismos gobiernos o al menos las mismas potencias en el lugar que habían estado antes. Pareciera que de a momento se les escapa a los ángeles alguna ráfaga de viento pasional, de guerras y de muerte, pero todavía están contendidos los poderes terrenales. Pronto eso se soltará. Los poderes religiosos y seculares estuvieron en permanente confrontación durante todo el siglo XIX y el siglo XX. Queremos repasar la historia. Veamos. En 1798, ya lo mencionamos, el papado recibió una herida mortal contra el Sacro Imperio Romano. Fue una herida secular o atea, dando inicio al tiempo del fin. Ya vimos que en 1798 se dio una herida mortal al poder político del papado romano. Fue una herida secular que cayó sobre lo que se había conocido como Sacro Imperio Romano. Y eso sucedería en el tiempo del fin. Pasamos al mundo musulmán y vemos que en 1839, más definidamente en el año 1840 y algunos otros elementos nos llevan a 1844, se dio el sometimiento del mundo musulmán a las potencias europeas. De esto yo voy a hablar cuando consideremos las trompetas del Apocalipsis. El sultán Abdülmecil aceptó la protección de los altos poderes de Europa para proteger su imperio, el Imperio Otomano, y se dio esa sumisión en la misma puerta sublime
como la llamaban, que es equivalente a la Casa Rosada en Argentina o a la Casa Blanca en Estados Unidos o a la Casa del Aguacate en Guatemala, etc. En el siglo XX se dio un levantamiento del comunismo en Rusia, en China, en Cuba y en otros países, extendiéndose el poder del secularismo en las religiones paganas. La herida secular a las religiones asiáticas y animistas se dio en China en el siglo XX, donde la religión fue perseguida y extirpada casi en forma absoluta. Durante el siglo XIX, los papas condenaron la democracia. Habían estado acostumbrados a gobernar con los reyes. Primero, convertían con atracciones políticas y convenios de conveniencia a los reyes y entonces, con el sistema monárquico, imponían la religión católica a todos sus súbditos. Pero ahora, en el siglo XIX, no había más reyes, habían sucumbido en su mayoría y no podían ejercer su autoridad política, de manera que consideraban la democracia como algo terrible. La filosofía de Tomás de Aquino conformó la teología católica romana de la Edad Media. Desde el siglo XIII, en forma especial, Tomás de Aquino creía que, siendo que todo gobierno debe buscar la paz y no existe paz sin unidad, el mejor sistema de gobierno es el de una sola persona. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en regímenes democráticos. Pero Tomás de Aquino vivió bajo la época de los reyes. Él encontró, sin embargo, un problema para su teoría porque había dos cabezas. Y ustedes saben que cuando hay dos cabezas en un matrimonio, se dan cabezazos, por usar la expresión o la figura. Y entonces buscó una solución y la encontró en la filosofía pagana dualista que cree en una separación de cuerpo y alma. Y él dijo, el alma es la iglesia, el cuerpo es el Estado. Y por supuesto, el cuerpo, el Estado, no manda al alma, la iglesia. Por eso él pretendía, como monje católico, imponer la religión que estuviera por encima de las autoridades civiles. Pero en los siglos XIX y XX no había más reyes en Francia. Después de la Revolución Francesa, las dinastías fueron extirpadas en la mayor parte de Europa. El Papa Pío XII esperaba vencer el comunismo a través de dictadores católicos. Para recobrar la supremacía política, vio en Hitler esa posibilidad, porque Hitler fue católico. Y en la primera mitad del siglo XX, él se alió con Hitler. Allí ustedes pueden ver al Papa parado de esta manera, Pío XII. ¿Por qué se paraba de esta manera? Porque justo antes de ser Papa hizo un viaje a Sudamérica. Pasó por Río de Janeiro y vio al Cristo Redentor parado de esa forma. Y desde entonces a todos lados donde iba se las quiso dar de Cristo. Claro, como creen en la Iglesia Católica, vicario de Cristo. Se paraba de esa manera. Al no tener más reyes, ¿qué fue lo que hicieron? Buscaron una compensación moderna en los regímenes fascistas. En Francia estuvo Pétain. Franco fue dictador también católico en España y produjeron genocidios. En España más de 600.000 murieron en una guerra fratricida entre un poder como el de Franco, que había tenido apenas un 1, algo por ciento en intención de votos, pero impuso su voluntad por medio siglo con el respaldo y el apoyo de la Iglesia Católica Romana.
Otros dictadores católicos. En Croacia estuvo Pavelić, en Italia estuvo Mussolini, Salazar en Portugal, Perón en Argentina. Todos fueron dictadores católicos. En el caso de Perón, tuvo problemas con la Iglesia Católica por su casamiento con Evita, que no era su primera mujer, y se divorció. Y como no aceptaba el divorcio en la Iglesia Católica, allí hubo confrontaciones. Además, Perón recurrió a la demagogia. Buscaba ganar las simpatías del pueblo y competía con la Iglesia Católica en esas obras de beneficencia. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela primaria y teníamos que aprender a leer un librito que decía: Perón nos quiere muchos y nos da regalos. Evita también nos quiere. Con esas historias teníamos nosotros que aprender a leer. Y en el último año de la escuela primaria, Evita escribió un libro, La razón de mi vida, donde endiosa prácticamente a Perón. Y eso debían leer todos los chicos. Bueno, Perón también en Argentina, felizmente en el caso de él, no se trató de genocidios, fueron muy pocos los que murieron por su gestión. Charles de Gaulle en Francia, el general de Gaulle, todavía esperaba restaurar el Sacro Imperio Romano. Los últimos dictadores católicos fueron Videla y Pinochet. Después de Videla vino otro general, pero el que más se destacó fue Videla en Sudamérica y Pinochet, por supuesto, en Chile. El primer gran problema de Roma para recuperar su autoridad política fue la intervención de un país protestante para salvar la democracia y la libertad religiosa, tanto en Europa como en el mundo. El segundo gran problema de Roma para recuperar su autoridad política fueron los gobiernos y los países ateos. Así que esa solución que buscó el Papa Pío XII de aliarse con Hitler fracasó. Más aún, en la última parte de Hitler, hasta Pío XII llegó a tener temor del poder que había adquirido Hitler. Pero el gobierno alemán siempre diezmó y apoyó las escuelas católicas en Alemania y diezmó las entradas del gobierno para dárselas a Roma. Encontramos en el siglo XX un mundo dividido en dos, en capitalismo y en comunismo. El corazón del capitalismo se vio en Estados Unidos bajo un sistema de gobierno, además, protestante. El corazón del comunismo se vio primeramente en Francia y después en Rusia y se extendió a China con el ateísmo como fundamento del sistema de gobierno. La solución de Pío XII y Hitler, como vimos, fracasó. Y el último papa abiertamente antidemocrático fue Pío XII, que lo vemos otra vez con los brazos extendidos así, como el Cristo Redentor que vio en Río de Janeiro. Y esa situación generó la Segunda Guerra Mundial. Pero vinieron después otros papas, Juan XXIII y Pablo VI, que no tuvieron más remedio que reconocer la realidad. Y en el caso de Juan XXIII se dio una apertura. Él abrió las puertas al ecumenismo, a aceptar las otras iglesias. Y se ha llegado a un tal punto que hasta el mismo Papa Francisco ha estado diciendo que todos finalmente nos vamos a encontrar en el cielo, incluyendo y aceptando hoy a lo que en aquel entonces, en ese concilio durante Juan XXIII, se llamó hermanos separados. Y con Pablo VI se dio el reconocimiento católico a los gobiernos comunistas.
no podían negar ya la realidad de países ateos, así que había que buscar algún tipo de pacto de reconocimiento. Pero luego vino el largo pontificado de Juan Pablo II y después el de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Ellos iniciaron, Juan Pablo II y Benedicto XVI, iniciaron una lucha para imponer el alma en Europa y el mundo. Y ahora ellos hablaron de libertad religiosa. Pero no nos dejemos engañar sobre lo que entienden por libertad religiosa. No se trata de una separación de poderes en estado de igualdad. Significa que el Estado no puede imponerse a la Iglesia, pero la Iglesia sí puede imponerse al Estado. ¿En qué? En ciertos dogmas que han estado buscando imponer, inclusive como la Carta Dies Domini del Papa Juan Pablo II, en donde estableció que es obligación de las autoridades políticas garantizar el domingo o imponerlo por la ley. ¿Cómo vencer al secularismo? El Papa Juan Pablo II buscó para ello el apoyo de la América protestante. Para ese entonces ya los Estados Unidos de América eran la superpotencia más grande del mundo. En segundo lugar, llamó a la unión de las iglesias para ganar respetabilidad. Porque si no, nadie nos escucha, decía, y de allí es que tenemos que unirnos para ser fuertes, porque los políticos tendrán que ceder ante nuestros requerimientos. Y en tercer lugar, buscó ocupar el lugar dejado por el comunismo que fracasó en solidaridad con las masas. Y al decir que fracasó, no estoy entrando en política, sino describiendo lo que se interpreta por la realidad de que la Unión Soviética cayó y el sistema de gobierno de muchos de esos países ha ido cambiando. En este libro de Malachi Martin, un sacerdote jesuita que murió hace poco, escribió Las llaves de esta sangre. La lucha por el dominio mundial entre el Papa Juan Pablo II, Miguel Gorbachov y las potencias capitalistas occidentales. Y allí él habla de quiénes podrán llegar a obtener el dominio del mundo. Y menciona que había tres posibilidades. Gorbachov en esa época representando a la Unión Soviética. Bush, el padre, quien era presidente de los Estados Unidos, y el Papa, quien aquí se lo puede ver en esta lámina en el centro. Y según este sacerdote jesuita, el Papa llevaba las de ganar porque podía esconder sus ambiciones políticas bajo el manto de la religión de tal manera que no lo considerasen un competidor. Eso en esencia aparece en su libro. Pero en la revista Time apareció algo que se entendió como un pacto santo, una alianza santa, entre Reagan y el Papa, que habrían conspirado para hacer caer el movimiento Solidaridad en Polonia y lograr la renuncia del comunismo. Y lo hicieron caer. Cayó así la Unión Soviética. ¿Con qué sistema? Con el boicot económico. Y es el boicot económico, no permitir ni comprar ni vender, como usa las palabras el Apocalipsis, el capítulo 13, es el arma más fuerte actual de Estados Unidos y que se está extendiendo también a Europa en comunión para hacer caer gobiernos que quieren levantarse en forma imperativa. Así que, ¿cómo vencer al comunismo? Fue uniéndose con los protestantes en Estados Unidos, que eran más religiosos según el Papa Juan Pablo II que en Europa, y de esta forma luchar juntos contra el poder secular. Recordemos que hubo dos corrientes libertadoras
a fines del siglo XVIII. La liberación protestante que se dio desde el siglo XVI y se extiende hasta el XX, y la liberación secular. Pero ahora ha estado logrando, a partir de Juan Pablo II, y el ecumenismo ya viene de antes, pero más definidamente a través de este pontífice, la liberación, un movimiento de liberación papal y protestante. Ha estado cortejando el papado al protestantismo y el protestantismo al papado, y ven en esa unión un poder para poder triunfar sobre los poderes seculares. En los siglos XX al XXI, desde la última parte del siglo XX especialmente, se puede ver en esa unión de las iglesias el intento de dominar económica, política y religiosamente al mundo. Y el Papa Juan Pablo II inició un llamado a recuperar el alma histórica de Europa. Europa no puede ser solo cuerpo, dijo. No puede ser solo Estado. Está usando la filosofía de Tomás de Aquino y muchos no captan ello. Recuperar el alma de Europa significa poner la Iglesia Católica por encima de los poderes seculares. Por eso quiere una Europa confesional. Y ha encontrado o ha puesto el domingo como una marca de identidad y de unidad europea. En esto lo han seguido Benedicto XVI y el Papa Francisco. Se dio un gran triunfo católico protestante en Alemania en enero de 2010, cuando impusieron el día domingo, y se están dando sindicatos, religiones o iglesias cristianas que se están uniendo para poner el domingo. Porque siendo que Europa es un país secular, dicen, entonces, ¿cómo puede hacérsele sentir a tantos inmigrantes de tantos países que vienen incluso de otras religiones? ¿Cómo se les puede hacer ver que este es un continente cristiano? Imponiendo el domingo, que fue el día de reposo impostor que puso Roma durante siglos, durante toda la Edad Media. Escribió Elena de White en 1911. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. En otra conferencia yo voy a hablar de estos aspectos en más detalle, mostrando lo que está pasando hoy. Los papistas, los protestantes y los mundanos, anticipó ella hace un siglo y medio, aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Estamos viviendo en ese momento que ella anticipó hace más de un siglo. Están tratando de unirse en las iglesias. El sueño de Juan Pablo II fue que esa unión pudiera consumarse antes de iniciarse el tercer milenio cristiano. No lo pudo lograr, pero siguen luchando y esperan lograrlo dentro de poco. Antes que termine el tiempo de gracia, triunfará otra vez la derecha, como otros la llaman, es decir, la Gran Babilonia, las religiones. Impondrán su marca de autoridad, dice Apocalipsis 13. Daniel 11:40 dice que el rey del norte, Babilonia, triunfa sobre el rey del sur, Egipto. Los poderes religiosos triunfan sobre los poderes mundanos o seculares. Y aunque no va a dejar de haber mundanos y seculares, pero aceptarán la marca de autoridad del anticristo romano. Dice el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369. Escribió Elena de White también hace más de un siglo. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla.
Hay un mensaje que Dios tiene preparado para dar al mundo advirtiendo lo que está por ocurrir, para que todos puedan tener la oportunidad de ver la luz de la palabra de Dios, del Evangelio y del mensaje para este tiempo final y recibir el sello en la frente. Otro pasaje. En ese tiempo, cuando esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Vemos que cuando la Iglesia Católica llega a tener el poder, como en algunos países latinoamericanos, la intolerancia comienza a aparecer otra vez. En otros lugares, cuando el poder secular se desentiende en forma absoluta de la religión, como ocurrió en Rusia y en China y en otros lugares, hasta se prohibía la Biblia, se perseguía a los que procuraban mantener su fe viviente o compartir su fe de la palabra de Dios. Pero esa lucha produce ese oasis de libertad que todavía nosotros estamos teniendo. Una cita más. Dios refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. Y entonces se derramarán todas las plagas del Apocalipsis, Dios intervendrá definitivamente y vendrá el fin. Vayamos a Apocalipsis, el capítulo 5 y también al capítulo 11 en conexión con la séptima trompeta. ¿Qué vemos en estas visiones del Apocalipsis? Vemos un juicio, vemos una vindicación y vemos una coronación. Pronto en los cielos será coronado el Hijo de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los reinos de este mundo desaparecerán. Por fin, porque estamos cansados de tantas luchas, de tantas peleas. En la séptima trompeta se dice que hay fuertes voces en el cielo. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Otra vez digamos, por fin, queremos el reino de Cristo. Y los 24 ancianos decían, símbolo de la corte del cielo, te damos gracias porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. El invento humano con respecto a nuestros orígenes, producto del ateísmo secular, negó al Creador su autoría por esta creación. Pero el testimonio divino dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y en Apocalipsis 12:17 se revela los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Un pueblo Dios levantaría, Cristo levantaría, para dar ese mensaje final y poner el énfasis en Dios como creador. Por eso debía restituirse también el verdadero día de reposo que hace de el sábado del séptimo día de la semana una conmemoración al Creador. Dios levantó un remanente. Ese remanente está en pie y es la iglesia adventista del séptimo día. Dios levantó en ese tiempo del fin un remanente para vindicar su palabra ante el mundo antes de su castigo final. Dice Apocalipsis 11:18. Ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Ha llegado la hora del juicio. Eso es lo que nosotros encontramos al considerar el primer mensaje angélico, Apocalipsis 14:7. Comienza diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. El juicio está acá. En 1804 se fundó la Sociedad Bíblica Extranjera y Británica y comenzaron a reproducir Biblias.
En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana y también comenzaron a expandir Biblias. Hoy es el libro más estudiado en el mundo. Y por eso Juan escuchó con respecto a los dos testigos después de recibir ese golpe de muerte también de la palabra de Dios que fue destruida por la Revolución Francesa, que escucharon una voz que les decía, subid acá, suban acá. Y subieron al cielo en una nube. Fueron exaltados. Y hoy, en la actualidad, es el libro, la Biblia es el libro más estudiado en el mundo. ¿Qué decía Isaías 54, 17? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. El libro sagrado de los cristianos, también de los judíos en relación con el Antiguo Testamento, es un yunque, dijo un reformador, sobre el cual se han gastado muchos martillos. ¿Cuántos han criticado la palabra de Dios? Han querido quemarla, destruida, pero allí está. Y es el libro que se ha traducido a más idiomas, está prácticamente en todos los idiomas del mundo. Está al alcance de todos. Ese libro, querido amigo que me escuchas, puede transformar tu vida también. Ese libro te ayudará a conocer la versión divina en el conflicto final en el cual estamos entrando. Ese libro te podrá ayudar a mantenerte firme en obediencia a los mandamientos de Dios, en contra de la usurpación, de la acción impostora de la unión de religiones paganas, cristianas, musulmanas y de distinta naturaleza. Hay mucha gente sincera en todas las religiones, nadie discute eso. Pero Dios tiene un pueblo al que levantó para dar el mensaje final al mundo. Y siendo que la Biblia está siendo puesta a un lado aquí y allí, Dios quiere que nosotros nos aferremos a su palabra y lo hagamos el cimiento, el fundamento de nuestra fe. Por lo cual yo quiero exhortarte hoy a que leas la palabra de Dios, a que busques conocer la voluntad de Dios allí, a que estudies ese libro como lo es, como algo verdaderamente sagrado, y te admirarás de las cosas preciosas que hay en ese libro si es que todavía no lo has leído, y que por sobre todas las cosas aceptes al autor de ese libro, el mismo creador del universo, y a su Hijo que dio su vida para redimirte. Si quieres realmente ser hijo de Dios, yo te invito a que inclines el rostro y ores conmigo para pedir a Dios que nos dé sabiduría en la comprensión de ese libro precioso. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para comprender tu palabra. En especial esas profecías que nos hablan de la época en que estamos viviendo. En esta serie donde estamos estudiando hacia dónde vamos según el Apocalipsis, queremos, Señor, aferrarnos a tus promesas. Y sabemos que esta batalla entre el secularismo y la religión todavía está en pie. Pero pronto se unirán las naciones y se unirán las religiones para producir lo que en tu palabra has denominado la gran Babilonia, la gran apostasía de los últimos días. Señor, queremos estar preparados para el conflicto final y estar del lado de los vencedores, aunque aquí en la tierra podamos parecer como perdedores. Porque los que se unen a ti triunfarán. La última batalla que seguirá esta que estamos viendo será la batalla entre los ángeles del cielo, entre Cristo que vendrá a buscar a su pueblo y los poderes terrenales que se habrán unido en rebelión contra Dios. Sosténnos, Señor, y fortalécenos y danos el gozo de vivir con esta esperanza en el nombre de Jesús.